En 1907, un rico aristócrata llamado Henry Child trasladó a sus dos hijos pequeños a una mansión aislada en Virginia, sin saber que dentro de sus muros yacía un secreto aterrador. Pero cuando la puerta del corredor sur prohibido se cerró con llave y sus hijos comenzaron a escuchar extraños susurros por la noche, quedó una pregunta. ¿Qué estaba escondiendo y por qué les prohibió acercarse? Estén atentos para descubrir la oscura verdad que acecha a esta mansión. Era 1907, y las calles llenas de niebla de Royal Leamington Spa, Inglaterra, todavía se tambaleaban por los ecos de la era industrial. Henry Child, un hombre rico, de estatura y ojos embrujados, había decidido que era hora de dejarlo todo atrás. Su esposa había muerto años antes, una muerte que parecía drenar la luz de su alma. Durante años, había llorado en silencio, encerrándose lejos del mundo mientras sus dos hijos, Mary Ann, 11, y Jonathan, 9, eran atendidos por su amable pero sensata niñera, Eddie. Una tarde lluviosa, con pocas explicaciones, Henry anunció a los niños que se mudarían a Estados Unidos. Londres no, París no, no las bulliciosas ciudades que podrían haber imaginado, sino Virginia, un lugar del que solo habían oído hablar en los libros. Mary Ann había mirado a su padre ese día, su joven mente llena de preguntas que no se atrevía a hacer. ¿Por qué Virginia? ¿Pai? Finalmente se aventuró. Henry, perdido en sus pensamientos, no respondió. Él simplemente se alejó, dejándola con la incómoda sensación de que su decisión no se trataba solo de empezar de nuevo, sino de dejar algo atrás. El viaje a América fue largo y sombrío. El barco crujió contra las olas del Atlántico, sus cubiertas de madera empapadas de lluvia como si incluso los cielos lloraran su partida. Henry rara vez hablaba. Pasaba la mayor parte del tiempo en la cubierta superior, mirando hacia el interminable horizonte gris. Mary Ann se aferró a Edith, quien, a su manera cálida y práctica, trató de mantener entretenidos a los niños. Pero incluso Edith no pudo evitar la sensación de que algo en este movimiento no era natural. Cuando finalmente llegaron a Virginia, el sol brillaba, pero el calor del día hizo poco para disipar el sentimiento inquietante que envolvía a la familia. La mansión se alzaba alta e imponente. Sus muros de piedra oscura se elevaban como una fortaleza contra el telón de fondo de espesos bosques. Fue hermoso de una manera que se sintió equivocada. Los niños, sin embargo, eran demasiado pequeños para notar el aura premonitoria de su nuevo hogar. Para ellos, la extensa finca era un patio de recreo. Los jardines eran exuberantes e interminables, los pasillos tan vastos que resonaban con cada sonido. Mary Ann y Jonathan corrían por los pasillos. Sus risas llenaban la casa que alguna vez estuvo vacía. Pero había una parte de la mansión que parecía diferente. Era el corredor sur. A diferencia del resto de la casa, que estaba llena de luz y vida, el pasillo sur siempre estaba oscuro, sin importar la hora del día. El aire se sentía más frío allí, y el sonido de sus pasos pareció desvanecerse en el silencio. Mary Ann lo notó primero. «¿Por qué está tan tranquilo aquí?», le susurró a Jonathan una tarde. Jonathan, siempre el atrevido, se encogió de hombros. «Averiguémoslo». Los dos hermanos se aventuraron por el pasillo, sus pasos cautelosos, sus risas reprimidas. Al final del pasillo había una puerta, una cosa vieja y pesada hecha de roble oscuro, con su superficie grabada con extraños patrones arremolinados. A diferencia de las otras puertas de la casa, que eran sencillas y funcionales, esta parecía antigua, como si hubiera estado allí mucho antes de que se construyera la mansión. Mary Ann extendió la mano para tocarlo, pero en el momento en que las yemas de sus dedos rozaron la madera, un escalofrío le subió por el brazo. Ella tiró de su mano hacia atrás, sobresaltada. «No lo toques», dijo Jonathan, con una voz inusualmente seria. Mary Ann frunció el ceño. «¿Por qué no?» «No lo sé», respondió, con la mirada fija en la puerta. «Se siente malo». Por un tiempo, lo dejaron solo, pero la puerta permaneció en la mente de Mary Ann como una sombra oscura. Ella no podía dejar de pensar en ello. Una noche, durante la cena, finalmente preguntó. «Padre», comenzó ella, vacilante, «¿qué hay detrás de la puerta en el pasillo sur?» El efecto fue inmediato.
Henry se congeló, con el tenedor a medio camino de la boca. Su rostro se oscureció y, por primera vez en su vida, Miriam vio algo en los ojos de su padre que nunca antes había visto: miedo. Bajó el tenedor lentamente, sus movimientos deliberados. «Nunca debes acercarte a esa puerta», dijo, con voz baja y firme. «¿Me entiendes?» Miriam parpadeó, sorprendida por la intensidad de su tono. «Pero, Bat, ¿entiendes?», repitió, más fuerte esta vez, su voz lo suficientemente aguda como para hacer que Jonathan se estremeciera. «Sí, padre», susurró, inclinando la cabeza. El resto de la comida transcurrió en silencio. El comedor, que alguna vez fue cálido, ahora estaba cargado de tensión tácita. Esa noche, Miriam yacía despierta en su cama, mirando al techo. El sonido de los grillos flotaba por la ventana abierta, pero hizo poco por calmar sus pensamientos acelerados. ¿Por qué estaba tan enojado? ¿Qué había detrás de esa puerta? Su curiosidad se hacía más fuerte cada día que pasaba. Cada vez que ella y Jonathan jugaban en la casa, se sentía atraída por el corredor sur. Se paraba al borde, mirando la puerta desde lejos, con la imaginación desbocada. ¿Qué podría haber detrás? ¿Un tesoro? ¿Una habitación secreta? ¿Algo peligroso? Las palabras de su padre resonaron en su mente: «Nunca debes acercarte a esa puerta». Pero cuanto más pensaba en ello, menos podía resistirse. Algo en esa puerta no solo la asustaba, sino que la llamaba. Pasaron los días, pero la puerta del pasillo sur parecía perseguir a Miriam. Ya no era solo una barrera física, se había convertido en parte de sus pensamientos. Cada vez que corría por la casa, no podía evitar mirar hacia ella. Sus ojos se dirigían a la misteriosa puerta de roble al final del oscuro pasillo. La casa estaba llena de ecos, pero este se sentía diferente, como si una parte de ella estuviera conteniendo la respiración, esperando que sucediera algo. Pero Henry lo había dejado claro: no debían acercarse a esa puerta. No para hacer preguntas, no preguntarme qué había detrás. Miriam siempre había sido una niña curiosa, pero ahora, esa curiosidad había comenzado a roerle como un susurro constante en el fondo de su mente. ¿Qué tenía de peligroso esa puerta? No podía evitar la sensación de que su padre estaba ocultando algo, algo terrible. Entonces, una noche, todo cambió. Era tarde, mucho más tarde de lo que Miriam solía quedarse despierta. El viento aullaba fuera de la mansión, sacudiendo las viejas ventanas. La casa estaba oscura, excepto por el tenue resplandor de una linterna en la distancia. Al principio, pensó que era solo su imaginación jugándole una mala pasada. Pero entonces, el sonido de pasos rompió el silencio de la casa. Miriam se congeló, el corazón le latía con fuerza en el pecho. Los pasos fueron lentos, deliberados, como si alguien intentara estar callado pero fallara. Su primer pensamiento fue que era su padre. Pero, ¿por qué iba a caminar a esta hora, especialmente después de todo lo que había dicho sobre mantenerse alejado del corredor sur? Se resbaló de la cama, con cuidado de no despertar a Jonathan, y caminó tranquilamente descalza por el pasillo. Cuando se acercó a la esquina, vio un destello de luz que provenía de debajo de la puerta del pasillo sur. Su aliento quedó atrapado en su garganta. Fue él. Tenía que serlo. Los pasos pesados, la linterna, todo coincidía. Pero a medida que se acercaba, un escalofrío la atravesó. El aire se sentía más frío ahora, como si la mansión misma estuviera exhalando algo oscuro, algo que no pertenecía. La mano de Miriam se cernió sobre el pomo de la puerta, pero la retiró con la misma rapidez. Le habían dicho que nunca se acercara a esta puerta. La pregunta volvió a arder en su mente. ¿Qué tenía de peligroso esta habitación? Su curiosidad ganó, y respirando hondo, abrió la puerta solo un crujido. Bastó con ver a su padre parado en medio de la habitación, de espaldas a ella. Estaba murmurando algo en voz baja, palabras que no tenían sentido. Pero entonces escuchó una voz profunda y gutural que no era la de Henry. Los pelos de la nuca de Miriam se erizaron. No podía ver de dónde venía la voz, pero era inconfundible. Duo propter parietem mortem. La sangre de Miriam se enfrió. Ella había sido educada en latín y sabía exactamente lo que significaba esa frase: «Te estás apresurando a morir».
Sus piernas se debilitaron y su aliento quedó atrapado en su garganta. ¿Con quién estaba hablando? No podría ser su padre. Esta no era su voz. Esto era otra cosa, algo antinatural. Mary Ann sintió que un sudor frío le corría por la frente. Se quedó congelada, con el corazón martilleando en el pecho, mientras la voz continuaba, un murmullo bajo que parecía resonar a través de las mismas paredes de la mansión. ¿Quién estaba en esa habitación con él? Tenía que averiguarlo. Ella no podía dar marcha atrás ahora. Ella ya había cruzado la línea. La puerta, dejada entreabierta, crujió más fuerte cuando ella la abrió aún más, entrando. La habitación estaba oscura, salvo por unas pocas velas parpadeando alrededor de un intrincado círculo dibujado en el suelo con lo que parecía tiza vieja. Extraños símbolos estaban grabados en las paredes, símbolos que Mary Ann nunca había visto antes, pero que parecían tener vida propia. El aire estaba espeso con una tensión inexplicable, como si la habitación en sí estuviera viva. La figura de su padre permanecía inmóvil en el centro del círculo, con los ojos cerrados, cantando en un lenguaje que le hizo temblar la columna vertebral. Estaba tan metido en el trance que al principio no se dio cuenta de ella. Pero entonces, algo cambió. La figura en el borde del círculo cambió y el corazón de Mary Ann dio un vuelco. Ella lo había sentido antes, la presencia. Estaba allí, parado justo fuera del alcance de su visión. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no fue solo una sensación fugaz de pavor. Fue real. No, no, no. Mary Ann susurró, retrocediendo lentamente, su pie golpeando una tabla del piso chirriante con una fuerte grieta. Henry se dio la vuelta, con los ojos muy abiertos de pánico, y la vio. Su rostro, normalmente tan sereno y fuerte, ahora estaba retorcido con algo oscuro y desesperado. Él gritó. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué viste? Su voz se quebró, llena de miedo, llena de algo más. Antes de que pudiera hablar, la habitación pareció cambiar. La temperatura bajó drásticamente y pudo sentir la presencia, la cosa, acercándose. No era humano. No pudo ser. No se movió como ninguna otra persona que había visto en su vida. Había algo antinatural en la forma en que las sombras parecían doblarse a su alrededor. «Padre, ¿qué es aquello?» Mary Ann logró ahogarse, con la voz temblorosa. Pero antes de que Henry pudiera responder, la sombra se abalanzó. No era como una persona normal, era una entidad, una forma oscura y fluida que parecía moverse como una con las sombras mismas. Henry se paró frente a ella, su cuerpo temblando mientras trataba de protegerla de lo que fuera. Pero ya era demasiado tarde. La sombra se abalanzó sobre él y él gritó, un sonido que enfrió a Mary Ann hasta la médula. De repente, la luz parpadeó y se apagó, sumiendo la habitación en la oscuridad. Lo último que Mary Ann recordó antes de salir corriendo de la habitación fue el sonido de la voz de su padre, su última súplica. Manténgase alejado del corredor sur. La habitación estaba sofocante, espesa por un resfriado que parecía filtrarse en sus huesos. El corazón de Mary Ann latía con fuerza en su pecho, cada latido más fuerte que el anterior, y su aliento se quedó corto, jadeos de pánico. Corrió, a ciegas, por el oscuro pasillo, sin mirar atrás, sin atreverse a hacerlo. Cada paso era un intento desesperado de escapar de la pesadilla que acababa de desarrollarse. La casa, que alguna vez fue un lugar de asombro y exploración, ahora se sentía como un laberinto. Las paredes parecían cerrarse sobre ella mientras pasaba corriendo por habitaciones vacías, sus pies haciendo ecos frenéticos y huecos en la oscuridad. La mansión se había transformado en otra cosa, una entidad viva que respiraba y la observaba, esperando a que cometiera un error. Las palabras de su padre resonaron en su mente. Manténgase alejado del corredor sur. ¿Pero qué había visto? ¿Qué era esa cosa? Una parte de ella quería correr directamente hacia Jonathan, contarle lo sucedido, suplicarle consuelo. Pero otra parte de ella, algo más oscuro, algo primitivo, sabía que no podía. Ella necesitaba respuestas. Necesitaba entender que acechaba en las sombras de este lugar. Se detuvo al final del pasillo, recostada contra la pared para recuperar el aliento. Su pulso seguía acelerado, pero sabía que no podía parar.
no cuando ella estaba tan cerca. Miró por el pasillo. La puerta del pasillo sur se alzaba como una boca de oscuridad, esperando a que ella regresara. Ella no debería volver. La parte racional de ella gritó que se fuera, que saliera corriendo de la casa y nunca mirara atrás. Pero la otra parte, la parte que siempre había anhelado respuestas, la arrastró hacia adelante. La mansión gimió a su alrededor. Las tablas del piso crujían como si la casa misma estuviera viva, desaprobando cada uno de sus movimientos. Cada centímetro de ella gritó que parara, pero ella no lo hizo. A medida que se acercaba a la puerta, el aire se hizo más pesado. Las sombras parecían retorcerse, casi vivas, como si las mismas paredes la estuvieran observando. Mary Ann extendió la mano hacia la puerta, con los dedos temblorosos al tocar la fría manija de metal. Estaba cerrada. La puerta que una vez había estado entreabierta ahora estaba sellada, como si la propia casa la hubiera cerrado. Mary Ann empujó más fuerte, girando el mango con todas sus fuerzas, su corazón latiendo más rápido. ¿Qué había detrás de esa puerta? ¿Qué podía ser posible que su padre le hubiera temido tanto? Ahora sabía que no podía correr. Las respuestas yacían detrás de esa puerta, y ella no se detendría ante nada para encontrarlas. Con un último empujón, la puerta cedió, abriéndose crujiendo lo suficiente como para que ella entrara. La habitación era diferente ahora, más oscura, fría y llena de un silencio opresivo. El círculo en el suelo seguía allí, sus extraños símbolos brillando débilmente a la tenue luz de las velas. Pero el ambiente en la habitación había cambiado. Ya no era solo una habitación. Era un lugar de algo antinatural, algo mucho más antiguo que la mansión misma. Entonces ella lo vio. Él, Henry, su padre, estaba arrodillado en el centro del círculo, pero esta vez no estaba cantando. Permaneció en silencio, con los ojos muy abiertos y sin parpadear, mirando al frente como si ya no fuera consciente del mundo que lo rodeaba. Su rostro, una vez vibrante, estaba pálido, dibujado, casi sin vida. El hombre que ella había conocido se había ido. La oscuridad que lo había consumido ahora se filtraba en las paredes mismas de la habitación. Mary Ann no podía respirar. Las sombras se retorcieron y enrollaron como serpientes a su alrededor, asfixiándolo. Había algo equivocada. Y entonces, como sintiendo su presencia, habló. Su voz era suave, pero no era la suya. Fue un susurro, un gruñido bajo que le envió escalofríos por la columna vertebral. «Ya ha comenzado». Mary Ann retrocedió, dando un paso atrás, pero sus pies se sentían pesados, como si el suelo debajo de ella se hubiera convertido en barro. «¿Qué ha comenzado?» Ella quería gritar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Ella estaba paralizada, incapaz de moverse. Desde la esquina de la habitación, las sombras comenzaron a agitarse. Lentamente, una forma comenzó a tomar forma. Una figura alta y demacrada, su piel pálida y casi translúcida, sus ojos huecos y vacíos. No era humano, ni siquiera cerca. Era algo antiguo, algo que había estado esperando este momento. Abrió la boca y un silbido bajo llenó el aire. La mente de Mary Ann se aceleró. Ella había visto esto antes, ¿no? En las paredes, en los rincones de la casa. Siempre había estado ahí, acechando en la oscuridad, observando, esperando algo. ¿Pero qué? ¿Qué quería con su padre? «Nadie se va», susurró la criatura, su voz un silbido áspero que sacudió sus huesos. «Nadie se va nunca». El aliento de Mary Ann se quedó corto, estallidos de pánico. Ella tenía que salir, tenía que encontrar a Jonathan, sacarlo de la casa antes de que fuera demasiado tarde. Pero la puerta se había ido. Ella había entrado por él, pero ahora, simplemente se había ido. La mansión se los había tragado enteros. Entonces, un repentino destello de luz llenó la habitación. Por un breve momento, todo se congeló, las sombras, la figura, incluso su padre. La luz era cegadora y Mary Ann se protegió los ojos, pero aún podía escuchar los silbidos, las voces susurrantes, lo que no era humano. Era como si la casa estuviera luchando por mantenerlos adentro. El suelo bajo sus pies parecía temblar, como si los cimientos mismos estuvieran vivos, moviéndose,
cerrando todas las vías de escape posibles. Su corazón se aceleró mientras tropezaba hacia atrás, sus manos agarrando los bordes de la puerta ahora desaparecida. La boca de la figura se abrió más, sus dientes brillaban a la tenue luz, y dio un paso adelante, estirándose hacia ella. Pero entonces, tan rápido como había aparecido, la figura se disipó en las sombras. La habitación estaba quieta, y por una fracción de segundo, podría haber jurado que escuchó una voz, la voz de su padre, llamándola por su nombre. Mary-Ann. Era débil, distante y lleno de desesperación. Pero fue suficiente. Mary-Ann se dio la vuelta y corrió. Ella no miró hacia atrás. La mansión estaba viva ahora, moviéndose a su alrededor como si supiera que estaba tratando de escapar. Llegó a las escaleras, sus pies golpeándose contra los escalones, sus pulmones ardiendo con cada respiración. Tenía que encontrar a Jonathan. Tuve que advertirle. Mientras la noche fría pero la casa envolvía la mansión, lo que había consumido a su Mary-Ann latía aceleradamente en su pecho. La vieja mansión crujía y gemía, casi como si estuviera viva, susurrando sus secretos a quienes estuvieran dispuestos a escucharla. Ella lo había sentido, la presencia, justo más allá de las paredes, la fuerza invisible que los había estado persiguiendo desde que llegaron por primera vez. Pero esta noche, algo fue diferente. Algo la estaba esperando. Mary-Ann, ahora una mujer adulta, se aferró a los bordes deshilachados de la manta, su cuerpo temblando al recordar los eventos que siguieron esa noche. La puerta del pasillo sur, a la que su padre les había prohibido estrictamente acercarse, finalmente había sido abierta. La misma puerta que había tenido la llave de todas sus preguntas sin respuesta, la puerta que parecía latir con una energía antinatural cada vez que se atrevían a pararse frente a ella. Mientras yacía allí en su cama, sin apenas respirar, lo escuchó. El sonido de pasos resonando por el pasillo, lento, deliberado, como si alguien o algo caminara hacia ella. Contuvo la respiración, esperando más allá de toda esperanza que fuera solo su imaginación. Pero en el fondo, sabía que no lo era. Con manos temblorosas, se deslizó de la cama, sus pies descalzos sin hacer ruido mientras caminaba de puntillas hacia la puerta. El aire era espeso, cargado de algo oscuro y premonitorio. Se asomó al pasillo y lo que vio le heló la sangre. Allí, al final del corredor sur, estaba su padre, inmóvil. Pero su cara no era la misma. Sus ojos eran oscuros, huecos, como si se hubiera convertido en otra cosa. Algo no del todo humano. «¿Padre?» Ella susurró. Su voz apenas respiraba. Él no respondió. En cambio, se volvió lentamente y, sin decir una palabra, caminó hacia la puerta de la habitación prohibida. Un terror frío se apoderó de ella. Pero Mary-Ann no pudo contenerse. Ella lo siguió. Arrastrándose detrás de él, vio cómo su padre llegaba a la puerta. Pero algo era diferente ahora. El aire brillaba con una fuerza casi tangible, y ella lo sintió en la boca del estómago, la presencia de algo malévolo. Su corazón latía con fuerza en sus oídos cuando él alcanzó la puerta, girando la manija. «Detente», lloró. Su voz finalmente se liberó de su miedo paralizante. Su padre se congeló. Todavía le daba la espalda. Pero su voz, cuando hablaba, no era la suya. Era profundo, gutural, lleno de un eco sobrenatural que le ponía la piel de gallina. «No deberías haber venido, Mary-Ann», gruñó la voz. «Ya es demasiado tarde». Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe con una violenta ráfaga y la mansión pareció contener la respiración. ¿Qué había detrás de esa puerta? ¿Qué había estado encerrado todos estos años? La habitación de más allá era una pesadilla. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos, brillando débilmente en la oscuridad, y en el centro había un altar, su superficie manchada con algo oscuro y antiguo. Y allí, en las sombras, había algo que solo podía describirse como de otro mundo. Una presencia que la heló hasta la médula. Su padre, ahora completamente transformado, entró en la habitación, su cuerpo moviéndose como una marioneta sobre hilos invisibles. Y con eso, el aire a su alrededor se espesó, sofocándose. La oscuridad se acercaba, tragándose todo a su paso. Mary-Ann no sabía qué pasó después.
En un momento estaba parada allí, aterrorizada, y al siguiente, todo quedó en silencio. La oscuridad, la presencia, su padre, todo desapareció. Cuando despertó, se encontró fuera de la mansión. El sol apenas comenzaba a salir. Ella estaba sola. Su padre, Jonathan, todos se habían ido. La mansión, como si nunca hubiera existido, no era más que una ruina abandonada. El corredor sur ya no existía. Y los recuerdos se desvanecieron en la nada, como si nunca hubieran sucedido. Pero Morian lo sabía. Ella sabía que, pasara lo que pasara en esa casa, no había terminado. Nunca había terminado. Conclusión y llamado a la acción. Mientras se sentaba allí, reflexionando sobre el horror que se había desarrollado, supo que la historia estaba lejos de terminar. ¿Su padre se perdió por algo más oscuro? ¿Qué le pasó a Jonathan? ¿La mansión realmente desapareció? ¿O simplemente se mudó para reclamar otra alma? Hay misterios por ahí, al acecho, esperando que los descubramos. Pero algunas puertas, como la del pasillo sur, es mejor dejarlas cerradas. ¿Pero qué piensas? ¿Fue la oscuridad de la que Morian fue testigo algo sobrenatural? ¿O fue algo aún peor? ¿Una antigua maldición de la que nunca se puede escapar? Háganos saber sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si esta historia te dejó sin aliento y ansiando más, no olvides presionar el botón de suscripción y darle me gusta al vídeo para mantenerte actualizado con nuestras últimas historias escalofriantes. Comente a continuación y díganos si cree que la historia de Mary Ann realmente ha terminado, o si la mansión sigue esperando a su próxima víctima. Y si quieres saber más sobre las cosas aterradoras que acechan en las sombras, haz clic en el enlace para ver la segunda parte de esta saga, donde profundizamos aún más en el misterio. Recuerda, algunas historias nunca mueren, solo esperan por el momento adecuado para regresar. Gracias por mirar y mantente a salvo, o tal vez no lo hagas.